Bueno, pues les cuento que este libro surge a inicios de la década de los años 2000, cuando contacté al Instituto Pensar y al Instituto CODES, quienes me abrieron la puerta y el espacio para hacer el trabajo de campo a través de la Arquidiócesis de Bogotá. Específicamente en la Casa del Migrante estuve haciendo entrevistas y luego siguiendo a varias familias en su trasegar, ya que estaban expulsados pues, por la arremetida paramilitar que en ese momento estaba ocurriendo bajo el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Arremetida paramilitar que básicamente consistía en persecución política contra el activismo, pero también abonar el terreno del gran extractivismo y el monocultivo, pues que cambió para siempre el paisaje de este país, el paisaje demográfico y el paisaje natural. Desde luego entonces en ese momento era el pico, ¿no?, de los desplazamientos hacia la ciudad de Bogotá. 250.000 más o menos personas por año llegaban a los barrios y a las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, también llegaban a Kennedy, ¿no es verdad?, a la parte céntrica de Bogotá. Y fue, digamos, mi tarea acercarme, digamos, a las labores de reconstrucción, actividades políticas de reconstrucción que estas personas emprendían en ese momento. Entonces, básicamente va a ser 10 años desde que estaba, digamos, yo recolectando estos datos para mi tesis doctoral en la Universidad de California, Irvine, y bueno, básicamente podemos ver hoy concretado pues esa labor de largos años. Y que he publicado en diferentes artículos y capítulos del libro pues, recientemente. Bueno, digamos que básicamente los grandes hallazgos, por un lado, es mirar que el desplazamiento tiene un trasfondo histórico y que varias veces en la historia de Colombia se ha utilizado como estrategia, digamos, de desposesión, pero no solamente de desposesión, sino de redistribución de mano de obra rural y joven. El segundo hallazgo, diría yo, es mirar que el desplazamiento no es esta idea que, digamos, postulaban ciertos enfoques psicosociales y ciertos enfoques a inicios de la década del 2000, que planteaban solamente el desplazamiento como drama, ¿no es verdad?, como victimización y como trauma, y por el contrario, yo lo que encuentro es que es un proceso cultural, digamos, y social bastante complejo, en el cual las personas, digamos, que fueron expulsadas en ese momento lograron enlazar a varias poblaciones, tanto poblaciones que dejaron atrás como nuevas redes políticas y sociales que empezaron a tejer, digamos, desde el centro del país y desde el centro del poder político. Entonces, para mí, desplazamiento es más ese proceso complejo de enlazamiento y de activación de redes. Por otro lado, existía, digamos, en esa época la idea de que desplazamiento era una desconexión definitiva y una pérdida de identidad que emanaba de los lugares primordiales de donde las personas provenían, y yo encuentro cuestiones diferentes en el sentido de que estas poblaciones provenían de otro tipo de migraciones laborales, varias a lo largo de sus vidas, y que se encontraron con la violencia en un momento en que estaban tratando de construir sus ranchos y sus proyectos políticos, digamos, a inicios de la década del 2000. Entonces, esta desconexión definitiva y esta pérdida de identidad la pongo, digamos, en perspectiva, y pienso, digamos, que por el contrario, tiene que ver con esta reconstrucción de la que, digamos, hablaré más adelante como otro de los grandes hallazgos del trabajo. Lo otro es, digamos, que tenemos una manera de hablar de las poblaciones y los lugares, digamos, desplazadas, como si fueran seres, ¿no es verdad?, aliens que llegan de lugares atrasados, de lugares primitivos, de lugares recónditos, de lugares remotos, y llegan a Bogotá, a un lugar moderno, donde, digamos, lugar contemporáneo, y esta dualidad, digamos, de la manera de hablar de las personas y de los lugares ha hecho mucho daño, en especial a las poblaciones víctimas de desplazamiento, porque recrudece, digamos, la discriminación y las desigualdades por estos discursos duales que vienen del desarrollismo y que vienen, digamos, herencia de varias tradiciones como el evolucionismo, como también el desarrollismo, de situar, digamos, en escalas unilineales a las poblaciones en los lugares. Y por último, pues está, digamos, el hallazgo precisamente que más
digamos, me atrae, que es el de la reconstrucción. Miriam Jimeno, quien también lanza este libro, habla de recomposición, yo hablo de reconstrucción, porque fue un poco lo que yo vi, digamos, a lo largo de seguir estas trayectorias y estos itinerarios de migrantes, y básicamente era un impulso grande, un impulso político, ahorita digamos hablaré sobre ello, un impulso que los llevaba a revigorizarse políticamente, pero también a dignificarse, digamos, frente a estos discursos y frente a esta victimización que los veía como pobres y desposeídos. Entonces, pues ese, digamos, es el otro hallazgo, ¿no? Sí, bueno, por un lado, digamos, tengo que aclarar que este no es una etnografía clásica, porque sencillamente las condiciones no dieron para eso, en el sentido de quedarse, digamos, a vivir con cada una de las familias durante largos periodos de tiempo, sino más bien seguir varios casos, y varios y pocos casos de los cuales pude, digamos, dar cuenta. En algún caso de 8 años, a lo largo de 8 años seguía a esta persona, eso salió en un artículo en el libro de Fricciones Sociales en Ciudades Contemporáneas, y otros sí por medio, digamos, a lo largo de poco menos tiempo. Pero digamos que sí es un enfoque etnográfico en el sentido de que me acercaba, digamos, tratando de crear vínculos de confianza y, digamos, estableciendo lazos, digamos, entrañables, sobre todo con las mujeres que provenían del Pacífico nariñense, del Bajo Atrato, de hombres que venían de Santa Marta, en especial del Grupo Cancuamo, de personas que venían del sur del Tolima, y ver pues cómo a lo largo, digamos, de este inicio, de ese trasegar, entonces empezaron a activar estos contactos previos que tenían con migrantes que habían venido a Bogotá desde antes, como en el caso de las personas que venían del sur del Tolima, o a reiniciar realmente de cero sus vidas, digamos, con alguno que otro contacto, como en el caso de los Cancuamo, que por primera vez se encontraban aquí. Entonces la metodología, bueno, sí, etnográfica por un lado, a través de entrevistas que realicé en la Casa del Migrante mientras eran atendidos por la psicóloga y la trabajadora social, con un enfoque longitudinal, en el sentido de que me gustaba ver, seguía, digamos, les preguntaba por cuestiones autobiográficas. Longitudinalmente quiere decir que yo seguía el itinerario de sus vidas y marcaba, digamos, pautaba las entrevistas de esa manera, y tenía, digamos, esta profundidad biográfica. Obviamente hice análisis de documentos, en el caso sobre todo de la crítica al humanitarismo, documentos producidos por la ACNUR, por la OIM, por todo este régimen humanitario que se hizo presente a inicios de los 2000. Y desde luego algunos ejercicios de lo que llamé en algún artículo cartografías, es decir, elaboración de mapas, ¿no es verdad?, conjuntamente con las personas, para que indicaran, digamos, los lugares de previa residencia y los nuevos lugares en los cuales llegaban, pues, cómo representaban ellos y ellas estos nuevos lugares. Y obviamente también tenemos pues todo el tipo, digamos, de encuentros casuales y encuentros informales con estas personas para seguirles el rastro y, digamos, seguirles el rastro a través de la ciudad. Desde luego, obviamente también he hecho, pues ya, digamos, está incorporado dentro del libro un análisis, digamos, histórico digamos, de previos acontecimientos parecidos, como reclutamientos forzosos hechos en otras épocas, en el siglo XIX, como las levas, o en la colonia como la encomienda, es decir, de reclutamiento de población. Pues es decir, que eso sería, digamos, y se me olvidaba mencionar, obviamente un último componente metodológico son los talleres que realicé tanto con poblaciones indígenas como con poblaciones negras, ¿no es verdad?, que digamos, nos reuníamos alrededor de cocinar de comidas típicas y de congregarnos gracias al préstamo de espacios por parte de las hermanas que manejaban la Casa del Migrante. Entonces, básicamente, como para resumirlo, es el enfoque metodológico que empleé. Sí, pues digamos, me parece a mí que obviamente ha cambiado mucho el panorama desde la Ley de Víctimas de 2011 y el auto
025 de 2004, que cambió radicalmente la manera como se hablaba de este tema en Colombia, y hoy en día se habla obviamente de justicia reparativa e indemnizaciones. Pero en esa época yo pienso que, y todavía digamos la contribución del libro es mostrar que estas personas digamos hablan de sus lugares de previa residencia como una manera de luchar por cierta respetabilidad y reconocimiento que no habían tenido hasta entonces. Entonces es importante para estas personas mostrar que eran personas socialmente reconocidas, con prestigio, con saberes, con prácticas, con entornos sociales vibrantes, ¿no es verdad?, para no caer, digamos, dentro de los estereotipos de los medios, de las personas de a pie, del régimen humanitario internacional, que los muestra y los representa como desvalidos. Entonces, en ese sentido, digamos, pienso que es una nueva ciudadanía la que se está, digamos, viviendo, pero también los peligros que pueda haber, digamos, yo soy muy crítico de este discurso del posconflicto y de la paz, en el sentido de que estas personas lo que están haciendo muchas veces es rechazando los canales estatalizados, digamos, de vehicular los discursos a través de los canales estatalizados, porque piensan que pues es importante obviamente construir la paz, pero la paz se construye, digamos, en las localidades y en los lugares de donde provienen, donde sigue vigente, digamos, la guerra de bandas criminales, donde sigue, digamos, los ajustes de cuentas por parte de diferentes grupos, grupos que no necesariamente están articulados con una sola cabeza, digamos, que están en La Habana, no necesariamente. Entonces, digamos que lo que es más complejo que firmar o que hablar de posconflicto en todo, digamos, que el posconflicto y el discurso permee todas estas cosas, sino más bien conocer a profundidad lo que estas personas están planteando, sus propios términos de reparación emocional, propios términos digamos, asociarse colectivamente, sobre todo las mujeres, para poder sobrevivir en una ciudad donde básicamente se encuentran con modalidades de pago esclavizante, ¿no es verdad?, de trato desigual, de trato diferencial, y cómo sobrellevan, digamos, estas maneras en las que son recibidos como foráneos, digamos. Pero por otro lado, digamos, yo pienso que es... El libro demuestra que hay, pues como nunca antes, en esos inicios de los 2000, Bogotá vivió esta llegada de estos trasegares de personas que crearon una cantidad de contactos culturales, de nuevos contactos culturales, de una manera nueva de ver la diversidad cultural, y los aportes que, digamos, estas minorías, pues no minorías en realidad ya, pero digamos consideradas como grupos diversificados culturalmente, le pueden aportar, digamos, a las periferias, a las organizaciones de barrio, a las actividades culturales tanto distritales como nacionales, a las rememoraciones, a los eventos, digamos, de orden de reconocimiento de, digamos, repertorios culturales diversos. Entonces, digamos, en ese sentido veo que hay un enriquecimiento, digamos, por parte de la ciudad, obviamente una saturación por procesos de urbanización descontrolados, pero por otro lado un enriquecimiento en términos de densificación de redes sociales. Sí, pues como te decía, digamos, pienso que este libro busca, digamos, contextualizar a las poblaciones que llegaban en esa época y demostrar cómo estas poblaciones son lo que llamo forjadores de ciudad, es decir, constructores de ciudadanía en el sentido, digamos, de sus entornos inmediatos, pero también cómo, digamos, no se olvidan de las comunidades que dejaron atrás y cómo han aportado, digamos, en el debate público a todas estas cuestiones de cómo reparar las víctimas, de cómo lograr una justicia, digamos, en términos de esclarecimiento de los crímenes que ellos vivieron, de las masacres que presenciaron o que testimoniaron, ¿no es verdad? En un sentido, digamos, que ojalá no sea absorbido pues por esta saturación de la que hablaba por parte del gobierno nacional, de poner, digamos, este discurso como más bien una bandera de gobierno, sino más bien que sean, digamos, los mecanismos
utilizados y empleados por las propias víctimas, ¿no? Pues los invitamos a todas y todos muy cordialmente al lanzamiento que tenemos de 2 libros del mismo grupo Conflicto Social y Violencia del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional. Los esperamos entonces para el lanzamiento de Después de la Masacre, Emociones y Política en el Cauca Indio, de Emilia Jimeno, Daniel Varela y Ángela Castillo, y al libro mío Víctimas y Trasegares, Forjadores de Ciudad en Colombia 2002-2005. Básicamente esto tendrá lugar en mayo 4 a las 5 de la tarde en el Salón Jorge Isaacs. Entonces los invitamos a que estén pendientes y obviamente a debatir con nosotros pues, los planteamientos que estamos haciendo en estos trabajos con perspectiva antropológica.